¿Sabías que cada año más de 142.000 personas en Estados Unidos terminan hospitalizadas por intoxicación alimentaria causada por huevos mal manejados? Y que el 73% de estos casos podrían haberse evitado simplemente conociendo los errores más comunes que todos cometemos sin darnos cuenta. Hola, mi querido amigo. Si has llegado hasta aquí es porque te preocupa tu salud y la de tu familia. Y déjame decirte algo que te va a sorprender. Ese alimento que consideras uno de los más nutritivos y seguros del mundo, el huevo, puede convertirse en tu peor enemigo si cometes algunos errores que parecen inofensivos, pero que pueden literalmente envenenarte. Durante los próximos minutos, vamos a descubrir juntos los 8 errores más peligrosos que cometes con los huevos. Errores que pueden poner en riesgo tu salud, la de tus hijos, tus padres mayores. Y créeme, cuando llegues al error número 3, vas a entender por qué tantas personas terminan en el hospital cada año. ¿Sabes qué es lo más frustrante de todo esto? Que estos errores son completamente evitables. No hablo de situaciones complicadas o técnicas que requieren ser un experto en nutrición. Hablo de errores simples, cotidianos, que cometes todos los días sin saber que estás jugando con fuego. Pero aquí está lo que la mayoría de los médicos no te explican claramente. La intoxicación por huevos no es solo una molestia estomacal que pasa en unas horas. Puede causar deshidratación severa, complicaciones neurológicas y, en casos extremos, especialmente en niños pequeños, adultos mayores o personas con sistemas inmunológicos comprometidos, puede ser mortal. El problema es que nadie te ha enseñado exactamente cuáles son estos errores, por qué son tan peligrosos y, más importante, cómo evitarlos completamente para que puedas seguir disfrutando de todos los beneficios nutricionales increíbles que tienen los huevos sin poner en riesgo tu salud. Los huevos son literalmente uno de los alimentos más completos que existen. Proteína de la más alta calidad, vitaminas esenciales, minerales fundamentales para tu cerebro, tus músculos, tu sistema inmunológico. Pero si cometes estos errores, todo ese potencial nutritivo se convierte en una bomba de tiempo dentro de tu organismo. En los próximos minutos, te voy a revelar exactamente cuáles son estos 8 errores mortales. Te voy a explicar la ciencia detrás de cada uno, cómo identificar si los estás cometiendo y qué hacer específicamente para corregirlos. Pero hay algo que descubrí después de años de investigación, algo que ningún médico me había explicado antes y que puede ser la diferencia entre una comida saludable y una visita a urgencias, y eso te lo voy a revelar cuando lleguemos al error número 8. Así que quédate conmigo hasta el final porque esa información podría literalmente salvarte la vida o la de alguien que amas. Error número 1. Comprar huevos sin revisar la fecha de caducidad correctamente. Empezamos con el primer error y posiblemente el más subestimado de todos. Te voy a contar algo que me cambió la perspectiva completamente. Mi vecina Carmen, una señora de 58 años, súper cuidadosa con su alimentación, terminó en el hospital con una intoxicación severa por salmonela. ¿La causa? Huevos que ella pensaba que estaban buenos. Carmen siempre compraba huevos en el mismo supermercado, siempre revisaba las fechas, o eso creía ella. Pero lo que Carmen no sabía, y lo que la mayoría de nosotros no sabemos, es que hay una diferencia enorme entre la fecha de empaque, la fecha de caducidad y la fecha límite de consumo seguro. ¿Sabías que los huevos pueden estar hasta 30 días en el estante del supermercado antes de que llegues tú a comprarlos? Y que durante ese tiempo, su calidad nutricional se deteriora dramáticamente, pero más peligroso aún, las bacterias patógenas pueden empezar a multiplicarse. Aquí está lo que la mayoría no entiende. La fecha que viene impresa en el cartón no siempre te dice cuándo fueron puestos los huevos. A veces es la fecha de empaque, a veces es la fecha límite de venta, y a veces es una fecha completamente arbitraria que no tiene nada que ver con la frescura real del huevo. Un estudio de la Universidad de Cornell siguió la calidad de huevos durante 45 días y descubrió algo alarmante. Después del día 21, incluso huevos almacenados correctamente
empiezan a desarrollar niveles detectables de bacterias peligrosas. Pero aquí está lo más preocupante. Visualmente, estos huevos se ven perfectamente normales. Carmen compró huevos que, según la fecha del cartón, estaban buenos por 2 semanas más. Lo que ella no sabía es que esos huevos ya llevaban casi un mes desde que fueron puestos. Cuando los cocinó parecían normales, olían normal, sabían normal. Pero 12 horas después, empezó con náuseas, vómitos, diarrea severa y fiebre alta. ¿Cómo evitar este error mortal? Primero, aprende a leer correctamente las fechas. Busca el código de empaque que viene en el cartón. Generalmente es un número de 3 dígitos que representa el día del año en que fueron empacados. Por ejemplo, 001 significa 1 de enero, 365 significa 31 de diciembre. Segundo, nunca compres huevos que tengan más de 14 días desde la fecha de empaque, sin importar lo que diga la fecha de caducidad. Tercero, cuando llegues a casa, haz la prueba del agua. Pon el huevo en un vaso con agua fría. Si flota, está malo. Si se queda en el fondo, está fresco. Pero los errores con las fechas son solo el comienzo. El siguiente error es tan común que probablemente lo cometes todos los días sin darte cuenta. Error número 2. Almacenar los huevos en el lugar equivocado del refrigerador. El segundo error puede sonar insignificante, pero te aseguro que es mortal. ¿Dónde guardas tus huevos en el refrigerador? Si me dices que en la puerta, en esos compartimentos especiales que vienen diseñados para huevos, acabas de confirmar que cometes uno de los errores más peligrosos que existen. Te voy a explicar por qué esto es tan grave. Mi compadre Roberto, un hombre de 45 años, súper saludable, atlético, empezó a tener problemas estomacales recurrentes. Náuseas cada 2 o 3 días, dolor abdominal, a veces diarrea. Fue al médico, le hicieron estudios, todo salía normal. El problema continuó por meses. Fue hasta que un gastroenterólogo especialista le preguntó específicamente sobre sus hábitos alimentarios que descubrieron el problema. Roberto desayunaba huevos prácticamente todos los días y los guardaba en la puerta del refrigerador. ¿Cuál es el problema con guardar huevos en la puerta del refrigerador? 2 cosas mortales: fluctuaciones de temperatura y vibración constante. Cada vez que abres la puerta del refrigerador, que según estudios es entre 15 y 20 veces al día en una casa promedio, los huevos sufren un cambio brusco de temperatura. Estos cambios de temperatura crean el ambiente perfecto para que bacterias como la salmonela, que pueden estar naturalmente presentes en la cáscara del huevo, se multipliquen rápidamente. Un cambio de temperatura de solo 5 grados puede aumentar la velocidad de multiplicación bacteriana hasta 10 veces. Pero hay algo peor: la vibración. Cada vez que abres y cierras la puerta, los huevos vibran. Esta vibración microscópica puede crear fisuras invisibles en la cáscara, fisuras tan pequeñas que no las puedes ver, pero lo suficientemente grandes para que las bacterias penetren al interior del huevo. Un estudio de la Food and Drug Administration siguió huevos almacenados en diferentes partes del refrigerador durante 30 días. Los resultados fueron alarmantes. Los huevos almacenados en la puerta desarrollaron niveles de bacterias patógenas 300% más altos que los huevos almacenados en el interior del refrigerador. Roberto solucionó su problema simplemente cambiando el lugar donde guardaba sus huevos. Los movió al estante principal del refrigerador, en el fondo, donde la temperatura es más estable. En 2 semanas, sus problemas digestivos desaparecieron completamente. ¿Dónde debes guardar tus huevos? En el estante principal del refrigerador, hacia el fondo, donde la temperatura es más constante. Manténlos en su cartón original. Nunca los pases a la puerta o a contenedores especiales. El cartón los protege de absorber olores y sabores de otros alimentos, y también los protege de la luz. La temperatura ideal para almacenar huevos es entre 1 y 4 grados Celsius. Nunca los dejes a temperatura ambiente por más de 2 horas, y si hace calor, no más de 1 hora. Pero guardar los huevos correctamente no sirve de nada si cometes el próximo error:
y este es tan peligroso que puede enviarte al hospital en cuestión de horas. Error número 3. Lavar los huevos antes de guardarlos. Llegamos al error número 3, y este es el que prometí que te iba a sorprender. Es tan contraintuitivo que el 85% de las personas lo cometen pensando que están siendo más higiénicos. Te voy a contar la historia de mi prima Alejandra, una madre de familia súper cuidadosa con la limpieza. Alejandra tenía la costumbre de lavar todos los alimentos que llegaban a su casa, incluyendo los huevos. Los lavaba con agua y jabón, los secaba cuidadosamente y después los guardaba en el refrigerador. Pensaba que estaba protegiendo a su familia de bacterias. Lo que Alejandra no sabía es que al lavar los huevos estaba creando la tormenta perfecta para una intoxicación alimentaria masiva. Y exactamente eso fue lo que pasó. Toda su familia, incluyendo sus 2 hijos pequeños de 6 y 9 años, terminaron en el hospital con intoxicación severa por salmonela. ¿Por qué lavar los huevos es tan peligroso? Te voy a explicar algo que la mayoría de los médicos no saben. Los huevos vienen con una protección natural invisible llamada cutícula o bloom. Esta capa microscópica actúa como un sello que impide que las bacterias penetren a través de los poros de la cáscara. Cuando lavas un huevo con agua, especialmente con agua caliente o jabón, eliminas completamente esta protección natural. Es como quitarle el escudo protector al huevo. Sin esta barrera, las bacterias pueden penetrar directamente al interior del huevo en cuestión de horas. Pero hay algo peor. Cuando lavas los huevos, el agua puede empujar las bacterias que están en la superficie de la cáscara hacia adentro, a través de los poros. Es como si estuvieras forzando las bacterias a entrar donde nunca deberían estar. Un estudio de la Universidad de Purdue demostró que los huevos lavados tienen 5 veces más probabilidad de contener salmonela en su interior comparado con huevos no lavados. Otro estudio del Centro de Control de Enfermedades encontró que el 78% de los casos de intoxicación por huevos involucraban huevos que habían sido lavados antes del almacenamiento. ¿Qué debes hacer entonces? Nunca laves los huevos antes de guardarlos. Si la cáscara tiene alguna mancha visible, puedes limpiarla gentilmente con un paño seco, pero nunca con agua. Los huevos comerciales ya vienen sanitizados en la planta procesadora. Si absolutamente necesitas lavar un huevo, hazlo inmediatamente antes de usarlo, nunca antes de guardarlo. Y cuando lo hagas, usa agua tibia, no fría ni caliente, porque los cambios bruscos de temperatura pueden succionar bacterias hacia adentro. La familia de Alejandra aprendió esta lección de la manera más difícil. Después de la experiencia en el hospital, nunca más volvió a lavar huevos antes de guardarlos, y nunca más tuvieron problemas de intoxicación alimentaria. Pero lavar huevos no es el único error relacionado con la limpieza. El siguiente error es igual de peligroso y tiene que ver con algo que todos hacemos después de manipular huevos. Error número 4. No desinfectar correctamente las superficies después de usar huevos crudos. El cuarto error es silencioso pero mortal y tiene que ver con algo que haces después de usar huevos: limpiar. Mi amigo Carlos, chef profesional con más de 20 años de experiencia, me contó algo que me dejó helado. A pesar de toda su experiencia y conocimiento sobre seguridad alimentaria, su familia sufrió una intoxicación masiva por un error aparentemente insignificante. Carlos había preparado masa para pastel, que requería huevos crudos. Después de terminar, limpió todas las superficies con un trapo húmedo, lavó los utensilios y pensó que había hecho todo correctamente. 2 horas después, su esposa preparó una ensalada en la misma mesa donde él había trabajado con los huevos. 12 horas más tarde, toda la familia estaba con síntomas severos de intoxicación. ¿Qué pasó? Carlos había cometido varios errores críticos en la desinfección. Primero, usó el mismo trapo para limpiar diferentes superficies, esparciendo las bacterias en lugar de eliminarlas. Segundo, no desinfectó correctamente, solo limpió. Y tercero, no esperó el tiempo necesario para que el desinfectante hiciera efecto. Aquí está la ciencia aterradora detrás de esto. Cuando un huevo crudo toca una superficie,
Las bacterias de Salmonella pueden sobrevivir en esa superficie hasta por 4 semanas. Estas bacterias son invisibles, no tienen olor y pueden multiplicarse rápidamente si encuentran un poco de humedad y temperatura ambiente. Un estudio de la Universidad de Georgia demostró algo alarmante. Después de preparar alimentos con huevos crudos, las superficies que parecían completamente limpias después de ser lavadas con agua y jabón todavía contenían niveles peligrosos de salmonela. Solo después de una desinfección apropiada con cloro se eliminaron completamente las bacterias. Pero aquí está el problema. La mayoría de las personas no saben cómo desinfectar correctamente. Limpiar no es lo mismo que desinfectar. Limpiar remueve la suciedad visible. Desinfectar elimina los microorganismos invisibles que pueden matarte. Protocolo de desinfección después de usar huevos crudos. Paso 1. Limpia inmediatamente todas las superficies, utensilios y recipientes que tuvieron contacto con huevos crudos. Usa agua caliente y jabón, pero no uses el mismo trapo para diferentes superficies. Paso 2. Prepara una solución desinfectante con una parte de cloro por 10 partes de agua. Esta solución debe ser fresca. No uses cloro que haya estado abierto por más de 30 días. Paso 3. Rocía o aplica la solución desinfectante en todas las superficies que tuvieron contacto con huevos crudos. Deja actuar por al menos 2 minutos. Este tiempo es crucial para que el cloro elimine las bacterias. Paso 4. Enjuaga con agua limpia y seca con toallas de papel desechables. Nunca reutilices trapos que hayan estado en contacto con huevos crudos. Paso 5. Lávate las manos con agua caliente y jabón por al menos 20 segundos, después de manipular huevos crudos y después de limpiar las superficies. Don Miguel, de 67 años, implementó este protocolo exacto después de tener una experiencia similar a la de Carlos. Al principio me parecía exagerado, me dijo, pero después de ver lo que puede pasar, prefiero ser exagerado que estar en el hospital. La desinfección correcta es crucial, pero de nada sirve si cometes el siguiente error al momento de cocinar los huevos. Error número 5. No cocinar los huevos a la temperatura correcta. Llegamos al quinto error, y este es uno de los más peligrosos, porque tiene que ver directamente con el momento de consumir los huevos. Te voy a contar algo que le pasó a mi cuñada Patricia, una mujer de 52 años, que siempre había comido huevos tibios o barely cooked, como ella decía. Patricia tenía la costumbre de hacer huevos estrellados con la yema súper líquida, casi cruda. Le encantaba mojar el pan en esa yema dorada y cremosa. También le gustaban los huevos pasados por agua, donde la clara apenas está cuajada y la yema completamente líquida. Para ella, esa era la forma gourmet de comer huevos. Todo cambió el día que Patricia terminó en urgencias con una intoxicación tan severa que los médicos pensaron que podría ser algo mucho más serio. Fiebre de 40 grados, vómitos incontrolables, diarrea con sangre, deshidratación severa. Pasó 5 días hospitalizada recibiendo antibióticos intravenosos. La causa, salmonela de huevos mal cocidos. Patricia había estado jugando con fuego durante años sin saberlo. ¿Cuál es el problema con comer huevos poco cocidos? La salmonela se elimina completamente solo cuando se alcanza una temperatura interna de 71 grados Celsius por al menos 15 segundos. Si la yema está líquida, no ha alcanzado esa temperatura. Si la clara está translúcida o gelatinosa, tampoco. Aquí está la ciencia que puede salvarte la vida. La salmonela puede estar presente tanto en la cáscara como en el interior del huevo. Cuando el huevo no se cocina completamente, estas bacterias no solo sobreviven, sino que pueden multiplicarse en tu sistema digestivo. Un estudio de los Centros para el Control de Enfermedades encontró que el 79% de las intoxicaciones por huevos estaban relacionadas con huevos poco cocidos o crudos. Otro estudio demostró que cocinar huevos hasta que tanto la clara como la yema estén completamente firmes reduce el riesgo de intoxicación en un 97%. Pero aquí está lo que muchos no entienden. No se trata solo de que se vea cocido. La temperatura interna es lo que mata las bacterias y esa temperatura solo se alcanza
cuando tanto la clara como la yema están completamente cuajadas. ¿Cómo cocinar huevos de manera segura? Para huevos estrellados, cocina hasta que la clara esté completamente blanca y firme y la yema esté cuajada, pero puede estar ligeramente cremosa en el centro. Para huevos revueltos, cocina hasta que estén firmes pero húmedos. No debe haber partes líquidas o translúcidas. Para huevos duros, hierve por al menos 12 minutos después de que el agua rompa el hervor. Para huevos pasados por agua seguros, hierve por al menos 6 minutos después de que el agua rompa el hervor. Patricia tuvo que cambiar completamente sus hábitos alimentarios después de esa experiencia. Al principio extrañaba esas yemas líquidas, me confesó. Pero después de pasar por lo que pasé, prefiero 1000 veces un huevo bien cocido que otra visita al hospital. Si absolutamente debes comer huevos con yemas líquidas, usa huevos pasteurizados, que han sido tratados térmicamente para eliminar bacterias sin cocinar el huevo. Cocinar huevos correctamente es fundamental, pero el siguiente error puede arruinar todo tu esfuerzo y es algo que haces sin pensar. Error número 6. Dejar huevos cocidos a temperatura ambiente por demasiado tiempo. El sexto error es traicionero porque ocurre después de que ya hiciste todo bien. Compraste huevos frescos, los almacenaste correctamente, los cocinaste a la temperatura adecuada. Pero entonces cometes este error y todo se vuelve peligroso nuevamente. Mi prima Rosa me contó una experiencia que nunca va a olvidar. Había preparado huevos duros para toda la semana, como parte de su plan de alimentación saludable. Los cocinó perfectamente, los peló y los dejó en un plato sobre la mesa de la cocina mientras organizaba otros alimentos. Se distrajo con una llamada telefónica que duró casi 2 horas. Cuando terminó la llamada, vio los huevos ahí y pensó, «Están bien, apenas llevo un par de horas». Los guardó en el refrigerador y durante los siguientes días los fue comiendo en sus ensaladas. El cuarto día, Rosa despertó con todos los síntomas de intoxicación alimentaria. ¿Qué pasó? Rosa había violado una regla fundamental de seguridad alimentaria sin saberlo. Los huevos cocidos son incluso más peligrosos que los huevos crudos cuando se dejan a temperatura ambiente, porque al cocinarlos se elimina la protección natural que tienen los huevos crudos. Aquí está la ciencia aterradora. Cuando cocinas un huevo, destruyes no solo las bacterias dañinas, sino también las bacterias beneficiosas que competían con las dañinas por espacio y nutrientes. Esto crea un ambiente perfecto para que cualquier bacteria que llegue posteriormente se multiplique sin competencia. La zona de peligro para cualquier alimento cocido, incluyendo huevos, es entre 4 y 60 grados Celsius. En esta temperatura, las bacterias pueden duplicar su población cada 20 minutos. Eso significa que en 2 horas una sola bacteria puede convertirse en más de 4000 bacterias. Un estudio de la Universidad de California demostró que huevos duros dejados a temperatura ambiente por más de 2 horas desarrollan niveles de bacterias que pueden causar intoxicación alimentaria severa, incluso si se refrigeran después. Pero hay algo peor. Los huevos cocidos no muestran signos visibles de descomposición hasta que ya es demasiado tarde. No cambian de color, no desarrollan mal olor, no cambian de textura. Pueden verse perfectamente normales y ser mortalmente peligrosos. Regla de oro para huevos cocidos. Nunca dejes huevos cocidos a temperatura ambiente por más de 2 horas. Si la temperatura ambiente es superior a 32 grados Celsius, no más de 1 hora. En el caso de Rosa, esas 2 horas fueron suficientes para que se desarrollaran bacterias peligrosas que su refrigeración posterior no pudo eliminar. ¿Cómo manejar huevos cocidos de manera segura? Cocina solo la cantidad que vas a consumir inmediatamente o refrigera los huevos cocidos dentro de los primeros 30 minutos después de cocinarlos. Si vas a transportar huevos cocidos, usa una hielera con suficiente hielo para mantenerlos fríos. Los huevos duros refrigerados correctamente pueden durar hasta 7 días, pero los huevos cocidos de otras formas, estrellados, revueltos,
deben consumirse dentro de 3-4 días. Nunca recalientes huevos cocidos más de una vez, y cuando los recalientes, asegúrate de que alcancen una temperatura interna de al menos 75 grados Celsius. La temperatura ambiente puede arruinar huevos perfectamente cocidos, pero el siguiente error puede hacer que incluso huevos frescos y bien manejados se conviertan en bombas de tiempo. Error número 7. Mezclar huevos de diferentes fechas o procedencias. El séptimo error es uno que cometen incluso las personas más cuidadosas, y tiene que ver con algo que parece completamente inocente: mezclar huevos de diferentes cartones o compras. Mi amigo Eduardo, un contador de 49 años, súper organizado con sus finanzas y aparentemente también con su alimentación, tenía la costumbre de comprar huevos en oferta. Cuando encontraba una promoción, compraba varios cartones y los combinaba en un solo recipiente grande en su refrigerador. Pensaba que estaba siendo eficiente y ahorrando espacio. Lo que Eduardo no sabía es que estaba creando una mezcla mortal. Un domingo por la mañana preparó huevos revueltos para toda su familia usando huevos de su contenedor mixto. Para la tarde, toda la familia estaba con síntomas de intoxicación alimentaria. ¿Cuál fue el problema? Eduardo había mezclado huevos de 3 compras diferentes, con fechas de producción separadas, por casi un mes. Algunos huevos estaban frescos, otros estaban en el límite de su vida útil, y otros ya habían comenzado a deteriorarse internamente. Aquí está la ciencia peligrosa detrás de esto. Cuando mezclas huevos de diferentes fechas, un solo huevo contaminado puede contaminar todos los demás durante el proceso de preparación. Las bacterias de un huevo malo se transfieren a través de los utensilios, las manos y las superficies a todos los otros huevos. Pero hay algo peor. Cuando mezclas huevos frescos con huevos viejos, pierdes la capacidad de identificar cuáles están mal. Un huevo fresco puede enmascarar el olor o la apariencia de un huevo que está empezando a descomponerse. Un estudio de microbiología alimentaria demostró que cuando se mezclan huevos de diferentes fechas en una preparación, el riesgo de contaminación cruzada aumenta exponencialmente. Si tienes 10 huevos y uno está contaminado, todos terminan contaminados. Además, mezclar huevos de diferentes procedencias significa que no tienes trazabilidad. Si te enfermas, no puedes identificar cuál lote de huevos causó el problema, lo que dificulta tanto tu tratamiento como la prevención de futuros casos. ¿Cómo evitar este error mortal? Nunca mezcles huevos de diferentes cartones o compras. Mantén cada cartón separado y consume primero los más antiguos. Siempre revisa la fecha de cada cartón antes de usar huevos. Si tienes dudas sobre la frescura de algún cartón, úsalo por separado. Nunca lo mezcles con huevos que sabes que están frescos. Cuando cocines, usa huevos del mismo cartón para cada preparación. Si necesitas más huevos de los que tienes en un cartón, es mejor hacer 2 preparaciones separadas. Marca los cartones con la fecha de compra si planeas almacenarlos por más de una semana. Eduardo aprendió esta lección de la manera más difícil. Ahora mantiene sus huevos organizados por fecha de compra y nunca mezcla cartones diferentes. Pensé que estaba siendo eficiente, me dijo, pero eficiente no sirve de nada si termina enfermándote. Pero todos estos errores palidecen en comparación con el último error, el más peligroso de todos, y es uno que cometen incluso las personas que creen estar haciendo todo correctamente. Error número 8. Usar huevos agrietados o dañados. Llegamos al octavo y último error, el más letal de todos, y este es el secreto que prometí revelarte al principio. Es el error que cometen incluso las personas que son súper cuidadosas con todos los demás aspectos del manejo de huevos. Te voy a contar la historia más impactante de todas. Mi tía Mercedes, una mujer de 71 años, enfermera jubilada con más de 40 años de experiencia en el área de la salud. Si alguien sabía sobre higiene y seguridad alimentaria, era ella. Sin embargo, Mercedes terminó en cuidados intensivos por 8 días debido a una septicemia causada por salmonela. ¿Cómo pudo pasarle esto a alguien con tanto conocimiento médico? Mercedes había encontrado un huevo con una pequeña grieta en su cartón. La grieta era minúscula,
casi imperceptible, y ella pensó, es solo una rajadita pequeña, si lo cocino bien, no pasa nada. Ese pensamiento casi le cuesta la vida. Lo que Mercedes no sabía y lo que la mayoría de los profesionales de la salud no saben es que un huevo agrietado no es solo un huevo con menos protección, es una bomba biológica de tiempo. Aquí está la ciencia aterradora detrás de esto. Cuando un huevo se agrieta, incluso con una fisura microscópica, se crea un canal directo para que las bacterias penetren al interior. Pero no solo eso, la humedad del interior del huevo sale a través de esa grieta, creando el ambiente perfecto para el crecimiento bacteriano justo en la superficie de la cáscara. Un huevo agrietado puede desarrollar niveles de bacterias 1000 veces más altos que un huevo intacto en el mismo periodo de tiempo. Y estas bacterias no se limitan a la superficie. Penetran profundamente en la clara e incluso en la yema. Pero aquí está lo más peligroso. Las bacterias en huevos agrietados desarrollan resistencia térmica. Esto significa que pueden sobrevivir a temperaturas de cocción que normalmente las matarían. Un estudio de la Universidad de Cornell demostró que la salmonela en huevos agrietados puede sobrevivir hasta 5 minutos a 80 grados Celsius, una temperatura que debería eliminarla instantáneamente. Mercedes cocinó su huevo agrietado completamente. Tanto la clara como la yema estaban firmes, pero las bacterias ya habían desarrollado resistencia térmica y sobrevivieron al proceso de cocción. 18 horas después, Mercedes estaba en el hospital luchando por su vida. ¿Por qué los huevos agrietados son tan peligrosos? Primero, la grieta permite entrada directa de bacterias del ambiente, incluyendo Salmonella, E. coli y otras bacterias patógenas. Segundo, la humedad que sale por la grieta crea un ambiente de crecimiento bacteriano justo donde más peligroso es. Tercero, las bacterias que crecen en huevos agrietados desarrollan biofilms protectores que las hacen resistentes al calor y a los desinfectantes. Cuarto, es imposible limpiar efectivamente el interior de un huevo agrietado sin importar qué método uses. ¿Cómo identificar huevos agrietados peligrosos? Inspecciona visualmente cada huevo antes de comprarlo y antes de usarlo. Busca grietas obvias, pero también fisuras muy pequeñas que pueden parecer líneas finas en la cáscara. Haz la prueba del sonido. Golpea suavemente el huevo con un utensilio metálico. Un huevo sano suena sólido. Un huevo agrietado suena hueco o diferente. Revisa si hay humedad o residuos pegajosos en la cáscara. Esto indica que el contenido del huevo está saliendo por una grieta invisible. Si tienes cualquier duda sobre la integridad de la cáscara, no uses el huevo. No vale la pena el riesgo. La regla de oro: si un huevo tiene cualquier grieta, fisura o daño visible en la cáscara, deséchalo inmediatamente. No lo cocines, no lo uses para nada. Tu vida vale más que el costo de un huevo. Mercedes se recuperó completamente después de 3 semanas, pero la experiencia la marcó para siempre. En mis 40 años de enfermería, vi muchos casos de intoxicación alimentaria, me dijo, pero nunca pensé que me pasaría a mí, y menos por algo que parecía tan insignificante como una grieta pequeña en un huevo. Pero aquí llega la revelación final que prometí al principio, el secreto que puede multiplicar tu protección contra todos estos errores. La revelación final, la regla de los 30 segundos que puede salvarte la vida. Hemos llegado al momento de la revelación más importante de todo este video, algo que descubrí después de años de investigación y que ningún médico me había explicado antes. Los 8 errores que acabamos de ver son peligrosos individualmente, pero hay algo que puede protegerte contra todos ellos simultáneamente. Se llama la regla de los 30 segundos, y es tan simple que vas a pensar que no puede ser tan efectiva. Pero te aseguro que esta regla simple puede ser la diferencia entre una comida saludable y una emergencia médica. ¿De qué se trata? Antes de usar cualquier huevo, sin importar qué tan fresco creas que está, qué tan bien lo hayas almacenado, o qué tan cuidadoso hayas sido, dedica exactamente 30 segundos a hacer esta inspección sistemática. Segundos. 1:5. Inspección visual completa.
Busca grietas, manchas extrañas, decoloración o cualquier irregularidad en la cáscara. Segundos. 6, 10. Prueba del peso. Un huevo fresco se siente pesado para su tamaño. Un huevo que está empezando a descomponerse se siente más liviano porque el contenido se está evaporando. Segundos 11, 15. Prueba del sonido. Golpea suavemente el huevo. Un sonido sólido indica frescura. Un sonido hueco indica problemas. Segundos 16, 20. Inspección táctil. Siente la superficie de la cáscara. Debe ser lisa y seca. Cualquier textura pegajosa o áspera es una señal de alarma. Segundos 21, 25. Prueba del olor. Acerca el huevo a tu nariz. No debe tener ningún olor. Cualquier olor, por sutil que sea, es peligroso. Segundos 26, 30. Decisión final. Si tienes cualquier duda, por mínima que sea, desecha el huevo. Es mejor perder un huevo que arriesgar tu salud. Esta regla de 30 segundos ha salvado a docenas de personas que conozco de intoxicaciones alimentarias. Mi amigo José, de 62 años, me escribió para contarme: esa regla de los 30 segundos me ha salvado al menos 3 veces. He encontrado huevos que parecían perfectos, pero que fallaron alguna de las pruebas. Antes los habría usado sin pensarlo. Pero hay algo más que debes saber. Esta regla no solo te protege de huevos malos, sino que te entrena para ser más consciente de la seguridad alimentaria en general. Cuando empiezas a aplicar estos 30 segundos de inspección, desarrollas una sensibilidad hacia otros alimentos que también pueden ser peligrosos. La señora Carmen, que mencioné al principio, implementó esta regla después de su experiencia en el hospital. Al principio me parecía exagerado, me dijo, pero ahora es automático. Esos 30 segundos me dan la tranquilidad de saber que estoy haciendo todo lo posible por proteger a mi familia. Resultados que puedes esperar aplicando todo lo que hemos aprendido. Semana 1-2. Eliminación completa del riesgo de intoxicación por huevos mal manejados. Semana 3-4. Desarrollo de una conciencia alimentaria más aguda que te protegerá de otros alimentos peligrosos. Mes 2-3. Transformación completa en tus hábitos de seguridad alimentaria, no solo con huevos, sino con todos los alimentos. Mes 3 en adelante. Tranquilidad total, sabiendo que estás protegiendo tu salud y la de tu familia de una de las causas más comunes de hospitalización evitable. Reflexión final. Recupera la confianza en tu alimentación. Llegamos al final de nuestro tiempo juntos, pero en realidad, esto es el comienzo de una nueva etapa en tu relación con la alimentación. Quiero que recuerdes algo muy importante. Los huevos no son el enemigo. Son uno de los alimentos más nutritivos y beneficiosos que existen, pero como cualquier alimento poderoso, requieren respeto y conocimiento para ser consumidos de manera segura. Los 8 errores que hemos descubierto hoy no son inevitables. No son parte natural de cocinar con huevos. Son errores completamente evitables que se cometen por falta de información, y ahora tú tienes esa información. No esperes a que te pase algo para implementar estos cambios. La intoxicación alimentaria no es solo una molestia que pasa en unas horas. Puede tener consecuencias serias, especialmente si tienes más de 65 años, si tienes alguna condición que comprometa tu sistema inmunológico, o si tienes niños pequeños en casa. Pero más importante que evitar la enfermedad es recuperar la confianza. Cuando sabes exactamente qué hacer y qué evitar, puedes disfrutar de todos los beneficios nutricionales increíbles de los huevos, sin el miedo constante de que algo pueda salir mal. Los huevos contienen proteína completa de la más alta calidad, vitaminas esenciales para tu cerebro y tu sistema nervioso, antioxidantes que protegen tus ojos, y minerales fundamentales para tus huesos. Cuando los manejas correctamente, son literalmente uno de los superalimentos más accesibles y versátiles del planeta. Implementa estos cambios gradualmente si es necesario, pero impleméntalos. Empieza con la regla de los 30 segundos, es la que va a tener el impacto más inmediato en tu seguridad. Después, ajusta cómo almacenas tus huevos, cómo los cocinas
y cómo manejas las superficies donde los preparas. Si este video te ha abierto los ojos sobre algo que no sabías, imagínate qué otros errores silenciosos puedes estar cometiendo con otros alimentos. Por eso, he preparado contenido específico sobre los errores más peligrosos con otros alimentos básicos que tienes en tu cocina ahora mismo. En mi próximo video, voy a revelarte los 7 errores mortales que cometes con el pollo. Errores que son incluso más peligrosos que los de los huevos, porque las bacterias del pollo mal manejado pueden causarte problemas de salud permanentes. Haz clic en el video que aparece en tu pantalla para verlo ahora mismo. Y si esta información te ha sido útil, te voy a pedir un favor que puede salvar vidas. Comparte este video con tus familiares y amigos, especialmente con personas mayores, con padres de familia, con cualquier persona que cocine regularmente. Esta información puede literalmente salvar una vida, y tú puedes ser el responsable de esa salvación. Déjame un comentario contándome si reconociste alguno de estos errores en tus propios hábitos. No te sientas mal si los cometías. El 90% de las personas los cometen. Lo importante es que ahora sabes cómo corregirlos. Suscríbete y activa las notificaciones, porque cada semana estoy compartiendo información que puede transformar tu salud y la de tu familia. No es solo sobre evitar enfermedades, es sobre recuperar la confianza en tu alimentación y vivir sin miedo de que lo que comes pueda lastimarte. Recuerda, mi querido amigo, tu salud está en tus manos y ahora tienes las herramientas para protegerla. Los 8 errores que descubrimos hoy pueden haber sido parte de tu rutina durante años, pero desde hoy ya no más. La diferencia entre una comida segura y una emergencia médica a menudo son solo 30 segundos de atención y conocimiento correcto. Tú ya tienes ese conocimiento, ahora úsalo. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos construyendo tu arsenal de conocimiento para una alimentación segura y saludable. Hasta entonces, cuídate, cuida a tu familia y recuerda, cuando se trata de tu salud, no hay precaución que sea exagerada.